Bienvenidos, queridos amigos y amigas. Hoy les invitamos a seguir acompañándonos en esta historia profundamente conmovedora, llena de emociones, lágrimas y esperanza, el viaje de Linda. Desde el día en que Kwang desapareció, la vida de Linda cambió para siempre. Todo se derrumbó a su alrededor. Él se fue sin una despedida, sin dejar rastro. Y con su ausencia llegó la incertidumbre, la angustia y un vacío que nadie ha podido llenar. ¿Está vivo? ¿Está bien? ¿O acaso el destino fue más cruel de lo que imaginamos? Son preguntas que siguen sin respuesta y que atormentan el alma de una mujer que solo quería amar y ser amada. Si tú también sientes ese nudo en el corazón, si empatizas con el dolor de Linda y su búsqueda incansable de felicidad, te pedimos que le envíes tu apoyo. Dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en los próximos capítulos de esta historia que no te dejará indiferente. Tu apoyo no solo es importante, es la fuerza que nos impulsa a seguir contando esta historia hasta el final. Gracias por ser parte de esta travesía. Linda en el rincón más cálido de una casa vacía. Linda permanece sentada en silencio en la esquina de la cocina, ese rincón que alguna vez fue el corazón cálido de su hogar. La luz tenue de una lámpara amarilla apenas ilumina su rostro demacrado, marcando con crudeza el cansancio en su mirada. Sobre la mesa una taza de cerámica azul marino, la que Kwang usaba cada mañana, permanece limpia e intacta, pero sola. Tan sola como Linda. Desde la desaparición de Kwang, el tiempo parece haberse detenido. Ya no se oye el crujido de la puerta al anochecer. Ya no flota el aroma suave del café al amanecer. Ya no hay manos que le acaricien la espalda durante sus noches de insomnio. Solo queda ella. Y una nostalgia tan densa como un camino sin salida. Linda recuerda con claridad el primer día que se encontraron un día de otoño ventoso en una librería antigua escondida en una callecita olvidada. Kwang estaba allí en silencio hojeando un libro de Murakami. Su mirada lejana pero cálida fue suficiente para detenerla. Hablaron, con la timidez de dos almas que quizás ya se conocían en otra vida. Desde entonces, algo invisible los unió. No fue un amor ruidoso ni impulsivo. Llegó como el suspiro de una brisa. Kwang era un hombre de pocas palabras, pero de una profundidad inmensa. Tenía la costumbre de tomarle la mano a Linda cada vez que cruzaban la calle, incluso si no venía ningún coche. Le gustaba cocinar platos sencillos, pero siempre prestaba atención a cada mínimo detalle. Cada mañana se levantaba antes que ella le preparaba un té caliente, y simplemente se quedaba mirándola dormir, como si cada segundo junto a ella fuese un tesoro. Linda amaba esa forma silenciosa en que él la cuidaba. Amaba incluso sus silencios, no de esos que duelen, sino de los que abrazan. A veces se despierta en medio de la noche, extendiendo la mano en busca de esos brazos que ya no están. El sueño se desvanece, y con él la ilusión. No puede recordar con exactitud la última vez que lo vio. Tal vez fue una mañana cualquiera cuando él se giró, sonrió y dijo, «Ya vuelvo esta tarde». Eso fue todo, sin presentimientos, sin señales, y luego desapareció. Al principio Linda pensó que era algo momentáneo. Un día, 2, una semana, un mes. El tiempo se volvió un enemigo implacable. La esperanza se transformó en angustia y luego en desesperación. Acudió a la policía, llamó a sus amigos, recorrió todos los lugares donde alguna vez fueron felices, pero todo parecía vacío, como si Kwang nunca hubiera existido. Linda empezó a temer a su propia mente, a los recuerdos que se repetían como un viejo carrete, el olor de su camisa, el sonido de las teclas cuando él escribía de noche, la canción que solía tararear mientras cocinaba. Ahora todo eso le rompe el alma, y lo único que puede hacer es recordar.
A veces se pregunta si aquel día lo hubiese abrazado más fuerte, si le hubiese dicho cuánto lo amaba, ¿seguiría aquí? Pero el tiempo no responde, solo la ausencia crece. Extraña su figura en el balcón, leyendo su forma de hablar con los niños del vecindario, su mirada tierna e intensa solo para ella. Incluso las pequeñas discusiones de pareja que ahora le parecen casi adorables. Linda no ha cambiado nada en casa. La camisa gris sigue colgada. La taza sigue en su sitio. Las fotos aún están enmarcadas como si esperaran algo. Le teme al cambio. Porque cambiar sería aceptar que Kwang no volverá. El mundo de Linda hoy es una canción sin melodía. Vive en el presente, pero su corazón sigue anclado en el pasado. Cada día en esa misma cocina revive los recuerdos, como quien reza cuenta a cuenta un rosario de memorias. No pide milagros, solo una cosa pequeña e imposible, quizá verlo regresar. Una sola vez, que toque la puerta, sonría y diga, he vuelto. Y si eso nunca ocurre, entonces Linda seguirá esperando, en silencio, en los rincones de un recuerdo sin nombre. Un día de viento y una carta que nunca llegó a tiempo. Un día en que el viento soplaba con fuerza, Linda, sin saber muy bien por qué, abrió aquel viejo cajón en el dormitorio. Dentro, una pequeña caja de madera guardaba fotos antiguas mudas y polvorientas. Tomó una al azar, era de aquel viaje a Dalat entre pinos altos y niebla. Ella sonreía con todo el alma. El Kwang, con esa mirada profunda y callada, le pasaba un brazo por los hombros. Ese fue su primer viaje juntos después de meses de citas. Y fue también el viaje en el que Linda supo, él era el hombre con quien quería caminar toda la vida. Aquel día llovía. Un frío que calaba hasta los huesos. Se refugiaron bajo un alero de madera a la orilla del camino. Kwang le puso su abrigo grueso sobre los hombros sin decir nada. Solo le sonrió con ternura y la abrazó por la espalda. En ese instante, Linda sintió que a pesar del frío, su corazón se llenaba de un calor extraño sereno. «¿Sabes?», susurró él cuando la lluvia paró. «Cuando estoy contigo no necesito ir a ningún lado. Estar aquí ya es suficiente». Esa frase, Linda nunca la olvidó. La escribió en la primera página de su diario como una promesa, como un anhelo. Pero ahora solo ella la recuerda. ¿Y Kwang? ¿Dónde estará? ¿Aún existe o ya se ha disuelto en el vacío? Algunas noches, Linda no duerme. Escucha la lluvia caer, el tic-tac del reloj. Pero no puede oír la voz de él. A veces cree escuchar la puerta abrirse, pasos conocidos. Pero no es más que el viento. No es más que su mente intentando sobrevivir al vacío. Algunos le dicen que ya es hora de dejarlo ir. Que si no ha vuelto después de tanto tiempo debe seguir adelante. Pero ¿cómo soltar una parte del alma? ¿Cómo avanzar por caminos que aún guardan sus huellas juntos? Entonces Linda comenzó a escribirle cartas a Kwang. No para enviarlas, solo para escribir. Cada carta era una historia, un recuerdo, una conversación que habría tenido con él en la cena quizás. Le contaba que un día quemó la sopa por estar pensando en él, que el gato callejero que él solía alimentar aún merodea por el porche. Le contaba sobre un sueño en el que lo vio en una esquina mirándola sonriendo, y luego dándose la vuelta para marcharse. A esas cartas las llamó el diario de quien espera a quien ya no vuelve. Cuando escribía sentía que aún podía hablar con él, aunque supiera que no habría respuesta, pero al menos eso la hacía sentir viva. No solo una sombra atrapada en una casa llena de ecos. Una tarde de invierno, mientras ordenaba la cocina, ese lugar lleno de recuerdos, encontró una pequeña caja sobre el armario. Dentro, además de unos libros, había una carta doblada cuidadosamente. El corazón le dio un vuelco. Para ti, la persona que más he amado. La letra era suya, clara, temblorosa. Escribo esta carta en un día en que no sé qué vendrá.
Si estás leyendo esto, tal vez ya me he ido, no porque haya querido dejarte, sino porque no tuve elección. Quiero que sepas que tú eres la razón por la que cada día quise ser mejor. Y si algún día puedo regresar, deseo tomarte de la mano y caminar contigo los años de paz que aún nos queden. Linda rompió en llanto, no de dolor, sino porque al fin había encontrado algo que le faltaba una razón para seguir esperando. Desde aquel día puso la carta en un marco al lado de la cama. Cada mañana al despertar la mira y susurra: sigo esperando. Aunque el mundo le dé la espalda, aunque el tiempo intente borrar todo, Linda sigue creyendo que en algún lugar Kwang también la recuerda. Porque el amor, cuando es verdadero, no desaparece, solo se esconde por un tiempo en lo infinito. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện đời cảm xúc của Linda, một cô gái mạnh mẽ đã thoát khỏi người chồng độc ác. Cô ấy đã trở về an toàn và được mẹ Quang chăm sóc tận tình tại bệnh viện. Dù biết rằng Quang, người bạn trai luôn bên cạnh Linda, đã bỏ dở công việc để quay về bên cô, nhưng một điều kỳ lạ là suốt mấy ngày qua, anh vẫn chưa gặp Linda. Điều này khiến chúng ta không khỏi thắc mắc, liệu Quang có gặp chuyện gì không ổn? Có phải anh đã bị bắt cóc hay gặp phải một lý do nào đó mà đến giờ vẫn chưa thể quay lại? Khi mẹ Quang rời đi, căn nhà trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Linda với những suy nghĩ trong đầu. Đứng một mình, Linda không ngừng lo lắng. Cô tự hỏi, anh ấy đâu rồi? Tại sao Quang vẫn chưa về? Anh ấy có ổn không? Hay đang gặp phải một chuyện gì? Nỗi lo sợ dần trong lòng cô. Linda không thể ngừng nghĩ đến việc liệu Quang có biết rằng cô đã thoát khỏi người chồng cũ, liệu không có biết rằng mình đã bị hãm hại trong một kế hoạch tồi tệ không. Cô cảm thấy bất an và không thể hiểu nổi vì sao Quang vẫn chưa xuất hiện bên cạnh cô. Cô không thể làm gì ngoài việc lo lắng và chờ đợi, hy vọng rằng Quang sẽ sớm xuất hiện, bình an trở về và giải đáp tất cả những câu hỏi đang làm cô băn khoăn.